Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Frida Michelle García Gallardo, soy de la Universidad Empresarial de La Laguna en la licenciatura de Pedagogía. La presentación que les voy a dar a continuación es de la materia de Antropología Filosófica. Les voy a hablar hoy de la época media en la filosofía. ¿Qué es la Edad Media? Es un periodo que abarcó del siglo V al siglo XV. Esta se caracterizó por el pensamiento grecolatino y la teología cristiana. Su propósito era armonizar la razón con la fe y un método dominante de ella era la escolástica. San Agustín de Hipona fue uno de los filósofos de esa época, del 354 al 430. La vida él la veía como el camino hacia Dios, que la vida era terrenal, que era una etapa transitoria, que uno de sus propósitos era buscar la unión con Dios. Al ser humano él lo veía como la imagen de Dios, que el ser humano era creado a su imagen y a su semejanza, que otorgaba dignidad y capacidad. El conocimiento era fe y razón. La fe precede del conocimiento racional, que primero se cree y luego se entiende. La verdad para él era Dios. Dios era la verdad absoluta, que la verdad no cambiaba, no se corrompía y estaba en él. Una de las aportaciones claves de este filósofo fue que la verdad está en el alma iluminada por Dios. San Tomás de Aquino, de 1225 a 1274, fue otro filósofo de esa época. Él veía la vida como camino hacia la perfección, que la vida humana tiene como fin de alcanzar la unión con Dios. Al ser humano, él decía que era unidad de cuerpo y alma. A diferencia de San Agustín, Tomás de Aquino no despreciaba el cuerpo, lo consideraba parte esencial del ser humano. El conocimiento, él decía que había tres grados de este. El sensorial, que era lo que percibimos, el intelectual, lo que comprendemos, y el teológico, lo que conocemos como revelación de divina. La verdad para él era Dios, igual que San Agustín, para él la verdad suprema era Dios, que toda la verdad derivaban a Dios, que la fuente de todo ser y conocimiento. Una de las aportaciones claves de San Tomás fue que integró a Aristóteles con la doctrina cristiana. Las características de la educación en la Edad Media era que la educación era dominada por la Iglesia, absolutamente dominada por la Iglesia, que la enseñanza se centraba demasiado en la formación religiosa, que especialmente en monasterios. El rol del maestro en la Edad Media era una figura moral y religiosa. Los maestros eran en su mayoría clérigos, que estos no solo se encargaban de enseñar, sino también de formar espiritualmente a los alumnos. El rol de los alumnos tenía que ser pasividad y obediencia. Los estudiantes solamente eran receptores, no podían ser emisores, no podían emitir conocimientos también ellos, no tenían este derecho. No había un espacio para cuestionar o dialogar. Algunos de los contenidos y de las actividades, como les digo, era la enseñanza centrada siempre en lo espiritual y en lo religioso. La iglesia era principalmente una institución educativa. Aquí en esta época la institución educativa era una iglesia y lo que contenía los textos era una Biblia. Ahorita es una escuela, un aula y un libro texto. Sus tipos de actividades era el enfoque religioso, que incluía la lectura de Biblias. Otra era la organización en trivium, que eran actividades que incluían ejercicios de lógica y de análisis de textos filosóficos. En esta se practicaban musicales. La otro tipo de actividad eran los métodos memorísticos. En esta era la enseñanza que era oral y basada en la repetición. La finalidad de la educación en esta época era la formación religiosa y moral. La educación tenía como objetivo principal transmitir la doctrina cristiana y formar personas virtuosas. La preservación y transmisión del saber clásico era que a través de monasterios se daba esta información y se copiaban y estudiaban obras de autores grecolatinos como Aristóteles, Cicerón y Boecio. La preparación para funciones sociales específicas. También esta era una finalidad de la educación,
que era que los nobles recibían formación en letras y latín y arte militar para ejercer el poder. El progreso del Estado. La fragmentación política tras la caída del Imperio Romano, Europa se dividió en múltiples reinos y señorios. La influencia de la Iglesia en esta época y en el progreso del Estado influía demasiado. Lo que era el Papa influía en que los reyes y los emperadores, él tenía el poder máximo. En la consolidación de la monarquía, a partir del siglo XII, algunos reinos comenzaron a centralizar el poder. Por ejemplo, Francia, Inglaterra, Castilla. También el gobierno y el poder, el feudalismo como sistema político, era que el rey otorgaba tierras a nobles a cambio de lealtad y de servicios militares. La jerarquía social rígida también estaba en esta época, que era que la sociedad se dividía en tres órdenes: los oradores, que eran los que rezan, los clero; los bellatores, que eran los que luchaban, por ejemplo, los nobles; y los laboratores, que eran los que trabajaban, en este caso los campesinos. En mi opinión, la vida en esta época era sumamente religiosa. Había demasiada inseguridad, casi todo giraba de acuerdo a la fe cristiana. Al ser humano se le conocía como una criatura creada por Dios, que según era inmortal y que la espiritualidad era la vida terrenal solamente. El conocimiento. En este caso, el conocimiento era una verdad creada por Dios también, que solo se podía obtener si tenías fe o por autoridad de la iglesia. Solamente así podías obtener el conocimiento. No era una, la verdad no era una construcción humana, ni tampoco podía haber una libertad de búsqueda sobre cuál era la verdad, sino que la realidad estaba establecida por Dios y custodiada por la iglesia. Nada que ver con la etapa de ahorita, que la religión es solamente si tú quieres tener la vocación de ir a la iglesia, de tomar un catecismo, lo que ahorita se le toma como catecismo, antes eran las clases normales. El conocimiento lo puedes obtener de muchas partes, tanto como de internet, que puede ser un conocimiento un poco mentiroso, puede haber muchas mentiras sobre lo que puedas investigar en estas redes. También el conocimiento lo puedes tener de ir a una escuela, unos cursos. Así hay muchas formas de obtener conocimiento ahorita en esta época. Y la verdad, pues simplemente la verdad la podemos, ¿cómo puedo explicar? Que la podemos obtener de muchas formas libremente. Libremente, lo que antes no se podía, no podía tener una búsqueda libre. Y ahorita sí podemos tener una búsqueda libre de cuál es la verdad de muchas cosas, pues. Llegamos al final de este video. Espero que haya quedado claro y muchas gracias por ver el video. Que tengan un excelente día. Bye.